Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi receta Tu Sazón. El día de hoy les quiero compartir un riquísimo caldo de pollo porque ya empieza ese clima frillito, fresquecito, donde se disfrutan estos caldos. Acompáñenme a ver los ingredientes. Para este caldo de pollo vamos a necesitar pechuga de pollo, también pueden ser piernitas de pollo si gustan. Yo prefiero pechuga de pollo sin hueso. Vamos a necesitar 2 ajos, un pedazo pequeño de cebolla, comino molido y nor con sabor a pollo. Y la verdura que va a llevar mi caldo de pollo van a ser papas, calabacita mexicana, chayotes y zanahoria. Nuestro primer paso va a ser poner a cocer nuestro pollo. Y claro, dependiendo de lo que hayan usado, si pierna de pollo con hueso, pechuga de pollo con hueso, eso es lo que va a tardar en cocinarse. Ya que esté blandito, entonces ya le vamos a empezar a echar la verdura. Lo voy a cocer con lo siguiente: nor con sabor a pollo, un pedacito de cebolla, 2 pedacitos de ajo y comino molido. Del comino molido solamente voy a usar 1/4 de cucharadita, porque esto es muy fuerte, con poquito da mucho sabor. Le voy a echar 1 cucharada de nor sabor a pollo y también le voy a echar un poco de sal para que el pollo agarre sabor. Ahora lo tapo y dejamos que se cosa. En 30 minutos regreso a ver cómo va mi pollo, si ya podemos empezar a echarle la verdura. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a picar nuestra verdura para cuando el pollo esté listo poder empezar a echársela. Lo primero que yo le echo al caldo de pollo es el chayote junto con la zanahoria, porque estos tardan mucho más en cocerse. Los van a querer picar en pedazos así, más o menos, no tan grandes, no tan chicos, para que no se desbaraten al momento de cocerlos. La zanahoria igualmente. Solo lo hago así en rueditas, más o menos tamaño para un bocado, y la combino junto con el chayote. Ahora seguimos con la papa. Estos sí los pico un poco más grandes porque estos sí pueden desbaratarse al momento de cocer. Así que un poco más grandes. Y esos los voy a separar en otro molde, porque se echan después de haber echado el chayote y la zanahoria. Cuando esos dos, el chayote y la zanahoria, estén a medias ya de cocimiento, es cuando yo le echo la papa. Y por último le echo la calabacita, porque esa es la que tarda menos en cocer. Yo utilizo bastante verdura porque a mí me encantan los caldos con mucha verdura. Y aparte que me gusta que me quede para 2 días, porque el recalentado de cualquier caldo sabe todavía más sabroso. Ahora lo que voy a hacer es echarle agua a los 2 moldes para que se conserve la verdura en lo que está el pollo. No queremos que nuestra papa se haga café, la calabacita empieza a soltar como baba. Entonces vamos a echarle un poco de agua para que se conserve en lo que está el pollo, ¿ok? Ok, aquí ya han pasado 30 minutos y ya revisé mi pollo. Ya está blandito, listo para recibir la zanahoria y el chayote. Estos los voy a dejar más o menos 3 a 5 minutos. Los van a picar con un tenedor. Los quieren a medias, no completamente ya cocidos, para poder agregarle lo que sigue, que es la papa. Ya que le agregaron esa verdura, lo que vamos a hacer es probar el caldito para ver qué le tenemos que rectificar, si la sal o el nor con sabor a pollo. Déjenlo pruebo. Ok, ya lo probé y me le falta más sabor, así que le vamos a agregar 1 cucharada de nor bien copeteada. También le voy a agregar 1 cucharada más de sal. Ya pasaron 6 minutos desde que puse el chayote y la zanahoria, ya van a medias. Entonces ahora voy a empezar a agregar la papa. Bueno, ahora vamos a dejar más o menos otros 5 o 6 minutos que se cosa la papa, pero esto ya empieza a oler riquísimo. Les va a encantar. Ok, miren, yo con un tenedor o con un palillo lo inserto a la verdura, chayote, la papa, la zanahoria. De esta manera yo ya sé que todo está ya casi por terminar.
Ahora es cuando le echo la calabacita y ya merito está este delicioso caldo. La calabaza no tarda mucho en cocerse, con unos 5 minutos y ya lo apagan y con lo calientito del mismo caldo se terminan de cocinar. Ya no le hizo falta más sal, ya no le hizo falta nor de sabor a pollo. Está perfecto, listo para servir. Muy bien, nuestro caldo de pollo ya está listo. Aquí tengo su respectivo arroz, así nos gusta acompañarlo a nosotros. Si gustan esta receta, les dejo el enlace en la cajita de abajo o háganle clic a la cajita que aparece en su esquina del lado derecho. Ya con el arroz, entonces voy a servir mi caldito y ahorita les enseño cómo me gusta prepararlo a mí. Miren, aquí para mi caldo de pollo, esto es opcional, pero así me gusta prepararlo a mí. Yo le echo aguacate. Me gusta echarle chile serrano al gusto. Y también me gusta echarle cebolla picada. Y claro que no falte el limoncito. Y así vean, qué rico queda esto. Vamos a probarlo. Bueno, amigas y amigos, aquí tenemos ya preparado nuestro caldo de pollo. Yo estoy lista para probarlo. Con su permiso y buen provecho. Me quedó muy rico, la verdad. El comino para cocer el pollo le da tanto sabor. Y les recomiendo que hagan el arroz para acompañarlo. No se van a arrepentir. Esta receta es fácil y deliciosa para toda la familia. Les quiero dar las gracias por acompañarnos una vez más. No olviden darle like, compartirnos sus recetas que les gustaría ver y suscribirse a nuestro canal. Pero recuerden que esta es mi receta y ustedes le ponen su sazón. Muchas gracias.